Universidad Javeriana Podcast. El calentamiento global y la crisis climática que estamos viviendo es una realidad innegable. Hemos tenido múltiples incendios los últimos años. En Australia hubo unos incendios terribles en el 2020. En Turquía ahora lo estamos viendo, en varias partes de Europa también muchas inundaciones, muchas manifestaciones de que el clima está cambiando, de que el calentamiento global es una realidad y de que la crisis climática ya está aquí y debemos atenderla. Hoy hablaremos sobre el calentamiento global, sobre la crisis climática y sobre estos fenómenos y tragedias y catástrofes naturales que estamos viviendo por consecuencia del cambio climático. Soy Daniel Garrido Durán. Para hablar sobre este tema nos acompañan Lilia Roa, ella es directora del Doctorado de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana, y Juan Diego Giraldo Osorio, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Javeriana y líder del Grupo de Investigación Ciencia e Ingeniería del Agua y el Ambiente. Bienvenidos, y quisiera preguntarles cómo estamos hoy en día en el mundo. Vemos todos estos cambios. ¿Cuál es como ese panorama que ustedes dan del mundo que estamos viviendo hoy en día en relación con el cambio climático? Voy a referirme puntualmente a lo que sucedió en Alemania hace unas pocas semanas. Alemania es un país tremendamente preocupado por el cambio climático, que transfiere un montón de ayuda a otro montón de países para estudiar los efectos del cambio climático. Y sin embargo, pareciera que los efectos climáticos también los golpean a ellos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que parece que a pesar de que nos preparamos para enfrentarlo, el cambio climático siempre nos sorprende con efectos cada vez más devastadores. Pasó lo de Alemania, pasó lo de China, donde en 3 días cayó una cantidad de agua tremenda. Simplemente para hacer un símil con lo que sucede en Bogotá. En Bogotá llueven del orden de 800 milímetros en promedio en un año. Esa cantidad de agua, lo que cae en Bogotá durante todo el año, cayó en 3 días en China. Entonces, el clima parece que va unos pasos adelante de nosotros y no deja de sorprendernos. Entonces, aprovecho que tengo la palabra para hacer un llamado a no dejar de estudiar esto, porque si no, pues va a seguir sucediendo esto que con este par de ejemplos intenté ilustrar. Bueno, el cambio climático es, como tú lo dices, es evidente actualmente. Hay muchos elementos que confluyen en ese cambio climático y en esto que llamamos calentamiento global y que inciden en estos eventos catastróficos, como las grandes precipitaciones y los eventos climáticos extremos, que cada vez son más difíciles de predecir. Nosotros entendemos, y la comunidad científica entiende, que los grandes causantes del cambio climático, entre otras cosas, tienen que ver con la emisión de los gases de efecto invernadero, dentro de los cuales hoy contamos con el CO2 o el dióxido de carbono como el gas de efecto invernadero equivalente o la referencia con relación a otros gases que también tienen la misma función. Pues en este momento, más o menos, llevamos los niveles más altos de emisión de CO2 a través de la historia de la humanidad, y esto pues genera, por supuesto, grandes cambios en el clima y en la atmósfera. Recordemos que todo el mundo está conectado a través de la atmósfera, entonces independientemente de los sitios donde se puedan generar las mayores emisiones de gases de efecto invernadero, pues las consecuencias las vamos a vivir todo el planeta. Eso nos ha llevado más o menos a que desde el año 2000, por ejemplo, hayamos tenido los años más calientes a través de la historia de la humanidad. Entre los 2000, por ejemplo, el 2020 y el 2016 se cuentan como los años más cálidos registrados. Y pues esto ha generado una serie de problemas, no solamente para la salud pública, o pues muy importante punto para la salud pública, pero también para la producción de alimentos que nos hacen estar en un estado también vulnerable. Y es contrastante con lo que dice Juan Diego. Entonces, por un lado tenemos calentamiento global, alzas en las temperaturas, por supuesto, olas de calor, pero también tenemos precipitaciones impresionantes como lo que pasó en la China o lo que pasó en Alemania con las grandes inundaciones, lo que pasó en Países Bajos hace un poco tiempo con las inundaciones y la escaseez de los ríos. Entonces es muy contrastante. Entonces eso hace que en cada punto del globo estos efectos del cambio climático se vivan de forma diferencial. Por eso, pues algunos que mencionan que el cambio climático no es cierto, dicen, no, como calentamiento global, si estamos pasando unas heladas terribles, ¿cierto?
como calentamiento global si estamos inundados por las lluvias. Bueno, entonces estos efectos contradictorios o contrastantes hacen parte todos en general de lo que llamamos cambio climático. Perfecto, interesante esa aclaración de que el calentamiento global sí se refiere al aumento de temperaturas, pero el cambio climático a todos estos fenómenos que se asocian y que no necesariamente tienen que ver con los aumentos de las temperaturas. Ya con esta claridad, quisiera también preguntarle sobre este momento histórico que vivimos. Como humanidad nunca nos habíamos enfrentado a algo así, pues claramente hay un cambio en el planeta desde la revolución industrial y desde que empezamos a utilizar combustibles fósiles, desde que la humanidad lleva también a que el planeta empiece a transformarse en este sentido. Háblenme un poquito de cómo ven ustedes este reto que estamos enfrentando como especie por primera vez. Yo realmente veo que el cambio climático es una oportunidad para la humanidad para romper esas barreras que nos dividen. Hombre, siempre nos hemos pensado como países, como razas, como latinoamericanos, europeos, africanos o lo que sea, pero el cambio climático nos tiene que unir porque es un problema común a todos los países del planeta, sin importar quién ha sido el mayor responsable, que eso ya es otro problema. Realmente ya hemos tenido que afrontar cuestiones debidas a la actividad humana que ponían en peligro nuestra propia especie. Entonces quiero recordar que hacia los años 70 y 80 nos dimos cuenta del agujero de ozono en la Antártida y nos pusimos a estudiar, estoy hablando de nosotros como humanidad, qué era lo que sucedía con la Antártida y qué era eso tan peligroso que sucedía con el hueco de ozono en la Antártida. Y nos dimos cuenta que nuestra actividad, los clorofluorocarbonos que emitíamos a la atmósfera, eran los responsables de ese rompimiento de las moléculas de ozono allá en la alta atmósfera y que ponían en peligro nuestra vida porque pues, la capa de ozono es la que nos protege de las radiancias más energéticas del Sol. Nos dimos cuenta de eso y acordamos con el protocolo de Montreal, que creo que es del 91, dejar de utilizar ese tipo de tecnología para los propelentes de los desodorantes, para la refrigeración, etcétera, etcétera. Y ahora se ve una recuperación en esa capa de ozono. No ha llegado a los niveles anteriores al uso de la tecnología de los clorofluorocarbonos, pero digamos que se está recuperando y es un buen ejemplo de que sí nos podemos poner de acuerdo, de que cuando hay voluntad política, las cosas caminan en la dirección correcta. Entonces, claro, pongo eso de ejemplo porque me devuelvo a lo que dije al principio de la respuesta a esta pregunta. El cambio climático es una oportunidad para volver a llegar a un acuerdo de ese estilo. Nosotros actualmente tenemos la tecnología para desarrollar esas nuevas tecnologías para generar energía. Falta es esa voluntad política, es lo que creo yo. En ese gran reto que enfrenta la humanidad de cambio climático y tratando de complementar lo que puede mencionar Juan Diego como una oportunidad de trabajo colectivo mundial, pues sí se ha hecho trabajo colectivo, más o menos desde el protocolo de Kioto en 1998, que entra en vigor más o menos en el 2005, se empieza a hablar de la necesidad de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero para controlar precisamente los efectos sobre el clima. Sin embargo, hay que decir que a pesar de, más allá del protocolo de Kioto y otros protocolos posteriores que han venido revisando, haciendo veeduría al respecto de las emisiones y los esfuerzos internacionales, pues realmente la humanidad ha venido continuando la humanidad incluyéndonos nosotros, hemos venido continuando en unas acciones y en unas estrategias de uso, sobre todo de los recursos naturales, que realmente no reflejan la urgencia que tenemos en la actualidad de mitigar el impacto de las emisiones de cambio, de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, eso nos hace pensar en la actualidad que a pesar de que tenemos suficiente información científica, la evidencia se ha generado por montones, los países a través del globo se han sentado a discutir las diferentes estrategias. Como dice también Juan Diego, tenemos toda una red de acciones complementarias, nuevas tecnologías que nos pudieran ayudar a mitigar estas emisiones de gases de efecto invernadero y así las consecuencias sobre el clima, pues esto va realmente lento. La tasa de cambio y de transformación de los sistemas naturales, de los ecosistemas naturales, pues van muy, muy acelerado y la velocidad en que nosotros transformamos nuestras costumbres de uso realmente no tiene nada que ver con la tasa, por ejemplo, de deforestación. Entonces, esto es un problema y vale la pena destacar o mencionar a toda la comunidad que pueda escuchar este tipo de información
Trabajamos diariamente por mitigar esas emisiones de cambio climático. Hay países totalmente comprometidos por hacerlo, por cambiar sus tipos de industria, por ejemplo, por moverse a tecnologías de producción energética innovadoras, más limpias, con menores emisiones. Pero por otro lado, también hemos tenido que enfrentarnos todos a la conceptualización de adaptarnos al cambio climático. Y ese adaptarnos al cambio climático, pues también es un reto que tiene hoy la humanidad para poder sobrevivir a lo que está pasando. No hay una estrategia instantánea para detener los efectos del cambio climático que estamos viendo hoy. Si hoy nosotros dejáramos de emitir gases de efecto invernadero y dejáramos de deforestar los ecosistemas naturales, tardaría entre cientos y miles de años en detenerse el proceso acumulado que hemos provocado en la atmósfera. Y los resultados en mitigación pues tardarían algunos años en devolverse a unas condiciones preindustriales. De tal manera, hoy también hablamos, ante ese reto de cambio climático, de la adaptación. Y la adaptación quiere decir cómo las comunidades, todos, más aún aquellos más vulnerables, distribuidos en diferentes partes del territorio global, que se encuentran vulnerables a las inundaciones, a los incendios, a las pestes, a la escasez de alimento, pues deben y están siendo motivados a buscar estrategias alternativas para poder adaptarse. Es así como en zonas inundables, donde podríamos tener predicciones de las inundaciones y del nivel que podría alcanzar el agua, en la actualidad tenemos que empezar a pensar en infraestructuras diferentes que permitan que las casas se construyan sobre cimientos más altos, de tal manera que soporten las inundaciones. Estamos hablando de la agricultura, pensando en la agricultura para adaptarse al cambio climático, entonces cambiar estrategias de cultivo, cambiar el uso del agua, pensar el uso eficiente del agua, pensar en el uso eficiente de fertilizantes nitrogenados, orgánicos o inorgánicos. Entonces, todas las acciones que estamos desarrollando los humanos hoy en día tienen que ser transversales, no solamente a la mitigación de la emisión de gases de efecto invernadero con su efecto en el cambio climático, sino a la adaptación, lo que nos va a permitir permanecer en el tiempo mientras logramos darle alguna solución pues a este cambio climático que ya estamos viendo, ¿no? Entonces es otro concepto importante en el que trabajamos todos los días desde la academia hasta las comunidades locales y las comunidades de base, pensando en cómo adaptar sus cultivos a las mayores temporadas de sequías o a los incendios, o cómo rotar sus cultivos, por ejemplo, para poder soportar estas oleadas de calor, estas heladas, para lograr adaptarnos a esas condiciones y permanecer como humanidad sobre la faz de la Tierra. Me parece clave esto que menciona Lilia sobre la adaptación y la mitigación. O sea, esto ya no lo vamos a detener aún si detuviéramos todas nuestras emisiones de CO2, por decir algo hoy en día, que también es algo que no va a ocurrir. Entonces es entender cómo nos podemos adaptar y qué cosas vamos a poder hacer para mitigar, pero también para sobrevivir en este planeta que ya está así, que ya está con estas condiciones que estamos viviendo, a pesar de que tengamos que hacer cosas para que puedan mejorar. Y en ese sentido de la adaptación me gustaría que lo habláramos en dos líneas, porque ya Juan Diego hablaba de la voluntad política, digamos, hay tecnologías, pero falta voluntad política, pero también está por el lado del comportamiento de las personas, que no necesariamente esté tan atado a las políticas estatales y que puede ir desde sus costumbres como alimentación, como disminuir el consumo de carnes, por ejemplo. Se sabe que la ganadería extensiva emite mucho CO2 y es algo problemático. Los monocultivos también contribuyen a la deforestación. Entonces me gustaría que pudieran hablar ustedes en esas dos líneas, en la de los hábitos y comportamientos que como individuos podemos tener y las personas que estén escuchando esto puedan entender cuáles son sus acciones, desde cambiar un poco su dieta, por poner un ejemplo, qué pueden hacer para que contribuyamos precisamente hacia esta mitigación que ya plantea Lilia. A ver, Daniel, tú das ejemplos muy claros de cuáles son esas acciones que se pueden tomar desde cada persona para intentar poner una monedita, un granito de arena en ese objetivo común que es mitigar el cambio climático. Entonces hablabas, por ejemplo, de, hombre, dejemos de comer tanta carne de vacuno, por ejemplo. Para poder sostener esa carne de res que nos comemos, pues se necesitan grandes extensiones de tierra que consumen mucha agua y que tienen que ser pastos en lugar de bosques para que la res se sienta cómoda en ese tipo de ambientes.
Entonces, claro, dejar de comer carne es un primer paso en ese camino. Otras acciones individuales que generalmente somos muy inconscientes sobre la disposición de nuestras basuras. Entonces, claro, uno de los grandes problemas del cambio climático, cambio global, como lo queramos llamar, es que los humanos ejercemos cada vez mayor presión sobre nuestros recursos, en particular sobre los recursos hídricos, por ejemplo. Las acciones de reciclaje evitan que esas pequeñas fuentes de agua de las que se surten grandes ciudades, por ejemplo Bogotá, por ser una ciudad que queda tan arriba en la montaña, pues las fuentes de agua de Bogotá son ríos relativamente pequeños. Entonces, claro, la contaminación que hace, las basuras, la mala disposición de este tipo de elementos, pues ejercen presión sobre este tipo de recursos y pues los efectos del cambio climático, ya de por sí muy graves, se ven exacerbados por el hecho de que de pronto tenemos un corte de energía o un corte de agua, de suministro de agua, porque nuestras fuentes se ven contaminadas por nuestras propias acciones. ¿Qué más acciones podemos tomar? Decisiones tan pequeñas como caminar un poco más, tener una bici, etc. Sin embargo, aquí en este punto quiero hacer un llamado a los gobiernos porque sí, utilice más la bicicleta, camine más, utilice más el transporte público, pero una ciudad como Bogotá es tremendamente caótica y es tremendamente peligrosa para la gente que utiliza el transporte público y que va en bicicleta. Entonces, claro, tenemos que poner mejores condiciones para que ese tipo de sistemas sean realmente atractivos para las personas, que no se demoren una hora, que no vaya siempre lleno, que sea seguro, etcétera, 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 para que la decisión de tomarlo sea una decisión más natural y no tenga uno que ponerse a pensar en, uy, ¿qué me va a pasar en el Transmilenio? ¿O qué me va a pasar montando en la bici, yendo de casa a la universidad, etcétera, etcétera? Sí, y también de pronto, antes de darle la palabra a Lilia, les decía como los comportamientos individuales, pero pues también las políticas estatales, porque en la línea de lo que dice Juan Diego, eso de que a uno le digan ahorre agua bañándose a toda, pero están dando permisos de minería donde se gastan millones de litros de agua, es como que se siente de pronto la gente frustrada de que sus pequeñas acciones no contribuyan cuando las grandes acciones no se están tomando. En eso estoy de acuerdo, pues tenemos que ver una coherencia entre lo que se nos pide y las acciones que toma el gobierno para recoger los frutos de nuestras pequeñas acciones. Entonces, no sé, por ejemplo, en nuestra labor como profesores, eso sería como hacerles un examen a los chicos y no evaluarlo al final. Hombre, no es coherente, los pongo a estudiar y al final el profe, que es el encargado de llevar el control de las clases, pues no evalúa y no se cumplen los objetivos de la acción de evaluar a los chicos. Entonces, claro, nuestras pequeñas acciones tienen que estar en concordancia con las grandes acciones del gobierno. Pero entonces, claro, esas grandes acciones, como tú mismo dices, Daniel, pues no pueden frustrar los pequeños esfuerzos, bueno, pequeños dentro del contexto, pero muy grandes seguramente para cada persona de intentar mitigar el cambio climático, al menos desde la cotidianidad de nuestras vidas. En términos de, pues, de la vida cotidiana de cada uno de nosotros, hay algunos elementos que podemos incorporar, por ejemplo, que tienen que ver, como tú lo decías ya, Daniel, y algo mencionó Juan Diego, los cambios dietarios de nosotros como sociedad, cambios dietarios que puedan llevar a un mejor uso del territorio. Pero más que si nosotros ponemos en contraste que puedo hacer yo individualmente desde mi casa, yo puedo tomar mejores decisiones para seleccionar cuál va a ser mi dieta, pensando en que esta dieta tenga unas menos exigencias de uso de territorio para su producción, por ejemplo, de uso de agua, de uso de transporte, ¿sí? De uso de combustibles. Por otro lado, esto a escala muy personal, pero por ejemplo, a escala de gobierno, nosotros podríamos tener un desarrollo de políticas que impidan incrementar la frontera agrícola. Nosotros no necesitamos más tierras para producción agrícola. Nosotros no necesitamos tirar más bosques para producción agrícola. La tierra que tenemos, que tiene vocación agrícola, es suficiente para producir el alimento necesario para la sociedad humana.
lo que nosotros necesitamos es mejorar las estrategias de distribución de estos alimentos. Entonces, va desde el componente muy personal. Yo decido, con base en también mitigar estas emisiones de gases de efecto invernadero, qué alimentos poner en mi mesa, pero también el gobierno nacional e internacional decide tomar decisiones al respecto del incremento de la frontera agrícola, de detener ese incremento de la frontera agrícola y mejorar las estrategias de distribución de ese alimento para que no requiramos abrir más frontera agrícola, ¿no? Mejorar el tipo de uso del suelo, mejorar las características de los sistemas productivos que tenemos, dejar de pensar solamente en una producción extractivista, sino en una producción que permita que los suelos puedan mantener su vocación productiva durante más tiempo, que el tiempo de residencia de los fertilizantes, de los nutrientes, de las características del suelo sean mayor. Entonces, fíjense, tenemos la acción muy particular, pero también una acción que se puede escalar en ese mismo sentido, en términos de la agricultura. Por otro lado, también pensar en procesos para mitigar y detener esas emisiones. Podríamos pensar en procesos de revegetalización. Las tasas de deforestación en la actualidad en Colombia nada más son sorprendentes, más o menos un promedio, supongamos, de unos 150 a 200 millones de hectáreas anuales, lo cual es demasiado para diferentes usos, generalmente para usos agropecuarios. Esto sigue incrementándose y en contraste tenemos un escaso interés y una escasa inversión en procesos de restauración ecológica, por ejemplo, de revegetalización, que son estrategias claras que nos pueden ayudar a capturar ese CO2 que ya hemos venido emitiendo, ¿no? Durante la pandemia se lograron los niveles más bajos de emisiones de CO2 en algunos momentos. Y hemos aprendido también que esto se logró por varias acciones globales, pero también acciones individuales a las cuales nos vimos obligadas. Por ejemplo, menos uso de transporte aéreo. Eso hizo que este componente hizo que se generaran menos emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, hoy día también deberíamos pensar realmente dentro de las actividades laborales, dentro de la actividad de la economía nacional, individual, global, cuántos vuelos aéreos nosotros podríamos dejar de usar o podríamos utilizarlos de mejor manera para mitigar un poco esas emisiones. También la demanda energética que hacemos nosotros diariamente. Nosotros podemos reducir día con día la demanda energética en términos de energía, pero también en términos de agua. Yo sé que esto puede ser poca cosa o algunos nos podamos sentir un poco frustrados de tratar de generar esa reducción cuando tenemos grandes concesiones de agua para producción industrial, por ejemplo, para producción agrícola. Entonces, no, pues realmente si me baño más rápido o más corto, eso no va a cambiar mucho la balanza. Nuevamente, vamos desde las acciones individuales, como es reducir mi demanda energética y de agua en casa, y nos sumamos a lo que deberían ser estas acciones nacionales, colectivas, en donde se decidan tomar mejores decisiones acerca de para qué se va a concesionar el agua, cuánta agua se va a concesionar, cuál va a ser la calidad del agua de retorno una vez se haga uso de esa agua. Y así las acciones sí serían realmente aditivas y podríamos lograr mejorar reduciendo las emisiones. Por otro lado, y de alguna manera, aunque suene contradictorio, la crisis generada por el bajo costo del carbón, la cual han generado países industrializados que están cambiando el uso de carbón por otros medios de combustibles, pues está generando que países productores de carbón como el nuestro pues tengan que estar viendo reducida la producción de carbón. Esto realmente genera un alivio en las circunstancias ambientales y en los términos ambientales, cambio global, cambio climático, incremento de la temperatura, emisiones de CO2. Trae otros muchísimos problemas sociales, economías como las nuestras basadas en la industria extractivista. Entonces, seguramente vamos a tener reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero por la reducción en la explotación de carbón, pero a la vez lo tenemos que contrastar con los gravísimos problemas sociales y económicos que vamos a enfrentar precisamente por la detención de esa oferta de empleo y pues de ese desarrollo económico. Entonces también la visión de desarrollo, el concepto de desarrollo basado en una industria extractivista, basada en combustibles fósiles, pues es algo que nos va a mantener en esta situación por mucho tiempo. Realmente los cambios tendrían que llegar a ser estructurales. Pero vuelvo y repito, que los cambios estructurales se den o no se den no quiere decir que cada uno de nosotros no tengamos las estrategias para aportar. Yo aporto para mí, para tener una mejor calidad de vida, para mis hijos, para mi comunidad, para mis estudiantes, para poderles enseñar este tipo de elementos que pueden utilizar. Otra estrategia muy sencilla,
que lo podemos hacer todos, comprar productos locales. Comprar productos locales significa reducir el transporte, que tiene una huella importante en emisiones de gases de efecto invernadero. No solamente comprar productos locales, sino de temporada. Eso significa que yo no tengo por qué encontrar productos de temporada de lluvias durante la temporada de secas. Eso significa que durante la temporada de secas yo tengo que invertir muchísima agua para producir grandes sandías, por ejemplo, ¿cierto? Grandes y jugosas sandías. Ok, durante el periodo de secas y durante los tiempos de secas, tal vez no vayamos a encontrar algunos alimentos que requieren una gran demanda de agua. Vamos a encontrar otros, de otras especies que sí están adaptadas para resistir estas condiciones de baja disponibilidad de agua. Por otro lado, por ejemplo, algo que ya se ha venido haciendo, evitar el uso de plásticos de un solo uso e incluso en la actualidad tratar de tender hacia el consumo de ropa, por ejemplo, fabricada con productos reciclables, fabricadas con PET, que es como este componente con el que se hacen las botellas plásticas donde nos tomamos el agua muchas veces. Entonces, también movernos a ese tipo de acciones locales nos pueden ayudar a mejorar en nuestro entorno, pero también pueden impulsar otras acciones colectivas, incluso otros tipos de mercados. Y sobre todo recalcar el mensaje que ustedes dos envían sobre la importancia de nuestras acciones, que no son pequeñas en nuestra propia vida, pero que tampoco son pequeñas al articularse con acciones de otras personas, del gobierno, con acciones más grandes. Ya hablábamos también sobre la importancia de todo esto para mantenernos acá seguros en la Tierra, pero el futuro es hoy y ya tenemos robots en Marte habitando otros planetas, pero algo que ya está ocurriendo es el turismo espacial, estos millonarios que pueden salir por unos momentos de la Tierra para estar en el espacio y volver. Y es algo que ya se va a volver comercial y que también se ha dicho que genera muchísima contaminación, que puede también contribuir a la destrucción de la capa de ozono. ¿Cómo ven ustedes este tema del turismo espacial en términos de la relación que tiene con el impacto ambiental? Yo realmente no he escuchado eso último que dijiste sobre, a ver, seguramente un dispositivo, un avión de esos por sí solo genera mucha más contaminación que un avión comercial a los que estamos acostumbrados. Pero digamos que este cuento del turismo espacial es algo todavía muy marginal dentro del contexto de la aviación comercial de todo el planeta. Entonces no creo que sea un gran aporte. Si se masifica, podríamos llegar a hablar de un problema grave, que es lo que puede suceder a futuro. Sin embargo, no lo quiero mirar como un problema, sino que lo quiero ver como una oportunidad para que muchos escépticos sobre la fragilidad de nuestro planeta puedan salir de él y dar la vuelta y posar los ojos sobre esta superficie que es tremendamente frágil. Entonces, no sé, lo estoy diciendo pensando específicamente en la gente que cree que la Tierra es plana, por ejemplo. Hombre, esas concepciones equivocadas sobre nuestro planeta no nos permiten dar los pasos correctos para proteger el planeta, por ejemplo. Entonces, el hecho de que el turismo espacial se haga común nos va a permitir verificar a más humanos con una prueba contundente que efectivamente nuestro planeta es redondo, y al punto al que quería llegar es que nuestra atmósfera, nuestro planeta donde vivimos es tremendamente frágil y pequeño. ¿Qué les quiero decir? Nuestro planeta tiene 12.500 kilómetros, 12.700 kilómetros de diámetro ecuatorial. Es tremendamente grande, pero la atmósfera que nos protege es del orden de 100 kilómetros, 150 kilómetros. Dijimos que estos supermillonarios salieron al espacio porque se elevaron 80 y 130 kilómetros, creo que fue. O sea que esa capa que nos protege es tremendamente delgada. Todas esas acciones que nosotros tomamos en superficie afectan esa capa que es tremendamente delgada y que es aún más densa estando más cerca de la superficie. Lo que realmente nos protege está muy cerca de nosotros. Quiero que piensen no más en nuestra experiencia al subir a uno de los nevados. Yo solo he tenido la experiencia de subir al Nevado del Cocuy. No pude llegar a la nieve porque me sentía agotado. Entonces, nosotros no somos de subir mucho en altura. ¿Por qué? Porque nos sentimos muy cómodos abajo. Esa atmósfera que nos protege es muy pequeña, la tenemos que cuidar porque es demasiado frágil. Es literalmente una cascarita de manzana muy, muy delgadita que es muy susceptible de cualquier cosa que le hagamos.
Entonces, el mensaje que quiero dejar aquí respondiendo a esta pregunta es ese. El turismo espacial nos da la oportunidad que ya tuvieron los astronautas de voltear la mirada hacia nuestro planeta y decir, uy, estamos viviendo en una mota de polvo dentro de lo que es el universo entero y por ahora no tenemos la capacidad de hacer habitable otro planeta. Nuestra tecnología es capaz de mejorar las cosas en la Tierra, de hacer habitable nuestro planeta y mejorar nuestras condiciones en la Tierra. Pero por ahora pensar en que vamos a poblar con colonias espaciales la Luna o Marte, eso está todavía lejos en el tiempo. Vamos a llegar pronto, pero está lejos en el tiempo pensar que colonias humanas van a estar permanentemente allí. Así que tenemos que cuidar ese puntico azul pequeñito que nos lleva por el espacio. Sí, la pregunta la hacía a partir de un artículo de la BBC y acá abro comillas diciendo Virgin Galactic, que es una de estas empresas que ya hizo este vuelo, anticipa que ofrecerá 400 vuelos espaciales cada año a los pocos privilegiados que puedan pagarlos y dicen las emisiones de CO2 para los 4 turistas en un vuelo espacial serán entre 50 y 100 veces más que las emisiones de unas 3 toneladas por pasajero en un vuelo comercial de larga distancia. Yo sí te podría decir también algo ahí, Daniel, para complementar lo que nos dice Juan Diego, y es una idea mucho más genérica que esa particularidad, ¿cierto? Y es que nosotros debemos entender que las acciones que nosotros hacemos deberían propender por un bien común y no por el bien particular. Esa es una gran dificultad, esa es frase muy sencillita, pero nos tiene en unas situaciones políticas, económicas, sociales, ambientales terribles en la actualidad. Entonces tú acabas de dar los números. Y tal vez la cita que tú mismo abres comillas dice para unos pocos privilegiados, lo que significaría, por ejemplo, en el particular de esas emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? En ese contexto y en esa frase misma que tú mencionas, parece que no estamos muy interesados en el bien común y que nos preocupa muchísimo el bien particular, el bien o el beneficio de unos pocos. Todo lo que hagamos la humanidad buscando el bien común en un contexto de sostenibilidad en el tiempo, no el bien común hoy, sino el bien común en una sostenibilidad en el tiempo, podría valer la pena que sea parte de nuestras reflexiones, de nuestros esfuerzos, de nuestras inversiones económicas, de tiempo, de capital y capacidades humanas. Todo lo que no sea necesariamente por el bien común en el contexto del bien común sostenible, quizá no deberían ser nuestra prioridad. Quizá deberían ser otras cosas que nos lleven a entender cómo garantizar sostenibilidad, no para mí hoy, ni para mis hijos que están hoy conmigo, qué tal para mis nietos o para los hijos de mis nietos. Y eso es sostenibilidad a través del tiempo. Y el cambio climático nos tiene hoy en un escenario de no sostenibilidad y cerca a unos puntos de no retorno. Yo me pregunto si este turismo espacial realmente está buscando el bien común de la humanidad en el contexto de la sostenibilidad. Y yo quiero entender que estos viajes generan además una investigación y una tecnología muy importante que puede ser aplicada para el bienestar humano. Y quiero en este momento, por tratar de ser un poco positiva, apuntarle a esos elementos, a que ese desarrollo tecnológico se puede revertir en calidad humana a través del tiempo, sostenible, más allá de estos pocos privilegiados turistas, muy pocos, que puedan quizá en algún momento hacer uso de este tipo de servicios. Sí, es que precisamente lo que esta pandemia nos ha presentado es que es necesario un cambio de paradigma. El mundo que hemos construido, bajo la lógica que hemos construido, que es una de inequidad, no es sostenible y ya hay las evidencias marcadísimas. Quisiera hablar sobre algo que acaba de mencionar Lilia y es el punto de no retorno. ¿Cuándo se llega a ese punto de no retorno según los científicos? Que si mal no recuerdo es como que se eleve la temperatura global 1.5 grados, ustedes me corregirán. ¿Y qué significa llegar al punto de no retorno? Realmente eso de los 1.5 grados, 2 grados, a ver, los científicos creemos que a partir de ahí se dan los puntos de no retorno. Yo siempre hago la analogía de los tipping points o de estos puntos de no retorno como cuando jugamos, por ejemplo, con un clip. Entonces nosotros cogemos un clip de estos que nos ayudan a organizar los papeles en nuestras oficinas y a veces lo abrimos y empezamos a manipularlo hasta que finalmente, mientras no se rompa, podemos de alguna manera recuperar la forma del clip. Pero si lo seguimos manipulando, si seguimos molestando el clip,
finalmente se rompe y no podemos devolver la forma del clip. Eso sería un punto de no retorno para el clip, y la analogía sirve para nuestro planeta porque estamos pensando que en algún momento, si seguimos presionando así de fuerte el clima planetario, va a suceder algo con la circulación del aire en la atmósfera, con la circulación oceánica, que cambie de repente, y que por más que hagamos esfuerzos tremendos de reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, de no contaminar, ya las cosas van a quedar así. ¿Cuáles son estos tipping points que se pronostican? Quiero que piensen en la costa norte de Europa, que es relativamente verde y es relativamente cálida, comparada con sus vecinos del norte, que es la isla de Groenlandia. Groenlandia es un pedazo de hielo, tiene un tronco de hielo encima, pero está a la misma latitud que países como Dinamarca, como Suecia, como Noruega, donde vive la gente, y la gente vive relativamente bien. Estos países del norte de Europa se benefician de la corriente del Golfo, que sube desde el trópico y lleva una cantidad de calor que aumenta la temperatura del norte de Europa respecto de lo que se experimenta en Groenlandia. Uno de los tipping points que se pronostican es porque se está observando la disminución en la fuerza de esta corriente del Golfo. Entonces, debido al inecual calentamiento de los polos respecto del trópico, se están calentando más los polos que el trópico, está perdiendo fuerza, los vientos están perdiendo fuerza, las corrientes oceánicas que reparten ese calor alrededor del planeta. Entonces se piensa que si esa corriente se detiene, la corriente del Golfo, entonces sucedería pues una catástrofe climática en el norte de Europa, que sería una paradoja, hombre, por calentamiento global. Entonces el norte de Europa se enfría como Groenlandia y pues toda esa gente sería desplazada climática en algún momento. Eso sería un tipping point. Cortamos por nuestras acciones esa corriente del Golfo fuerte que lleve ese calor, y por más acciones que tengamos para intentar revertir la situación, no lo podemos hacer. El 1.5 y los 2 grados son como unas metas pensando en que esos límites le suenan a la gente. 1.5, 2 grados, pues parece poco dentro de lo que experimentamos cada día, por ejemplo, en Bogotá. En Bogotá, pues las diferencias de temperatura entre la mañana y el mediodía pueden ser del orden de 12, 15 grados, pero para el promedio planetario aumentar 2 grados es tremendamente grave. Claro, y esos puntos de no retorno, pues es que generan como una cascada, podemos verlo, ¿sí? Yo sé que la medida crítica que han propuesto los investigadores tiene que ver con 1.5, 2 grados centígrados. Incluso se proponen que tenemos algunos plazos muy restringidos, como el 2035, 2040, para lograr mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, para evitar llegar a esos puntos críticos de temperatura, de incremento de temperatura. El caso de ese punto de no retorno tiene que ver con que se va a desencadenar, si no logramos detener ese momento, con esos indicadores de incremento de temperatura, desencadena una serie de otras acciones globales, de otros fenómenos globales que no vamos a tener la capacidad de soportar, de revertir, y no vamos a tener la capacidad en el tiempo de adaptarnos. La humanidad ha tenido desde el inicio de la humanidad que adaptarse a muchos cambios que se han provocado en la Tierra. La diferencia con este cambio global postindustrial tiene que ver con los cambios que se dan en pequeños espacios de tiempo. Entonces no nos logramos adaptar. No nos logramos adaptar como seres humanos y no nos logramos adaptar como vida silvestre, llámese vegetación, vida silvestre, fauna, flora, microorganismos. No tenemos el tiempo para adaptarnos en los lapsos de tiempo tan cortos en que ocurren estos cambios tan dramáticos. Entonces, una vez alcanzados estos puntos críticos en temperatura, van a generar otras muchas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el hielo en el Ártico, como lo mencionaba, ¿cierto? Que más o menos cada año estamos perdiendo 13.5% del volumen de hielo en la Antártica. Esto está teniendo unos grandes efectos, como les digo, en cascada, ¿no? Entonces se derrite el hielo de los polos, pero además incrementa más o menos en 3.4 milímetros por año los niveles del mar. Entonces estamos perdiendo costa, estamos erosionando la costa por el incremento
en el nivel del mar. Estos incrementos en el nivel del mar cambian sustancialmente las dinámicas de respuesta de las grandes masas de agua hacia la gravedad, por ejemplo, con la Luna, lo cual está generando también grandes catástrofes que se originan por los movimientos oceánicos. También se está incrementando la temperatura oceánica, donde se está dando entonces también grandes emisiones, no solamente de CO2, sino emisiones, por ejemplo, de vapor de agua, que también están acumulando otros efectos aditivos para generar cambio climático. Entonces, el caso de la temperatura o ese grado, o ese 1.5, 2 grados que no deberíamos alcanzar, ¿cierto?, en el corto plazo, no es solamente por esa temperatura per se. Todos podemos pensar que tal vez nos podamos aguantar 1 grado más de calor, quizá, ¿no? Pensemos que en Bogotá vamos a tener 1 grado más de calor de ahora en adelante. Quizá eso aparentemente no es tan catastrófico, pero en el sistema global es realmente catastrófico, porque va a desencadenar una serie de eventos que no tenemos la capacidad tecnológica, ni siquiera tenemos el desarrollo y la innovación y el conocimiento para poder revertir esos procesos. Ese es el gran problema. No es simplemente porque va a ser un poquito más de calor, es que en el sistema global, que es un sistema cerrado, ¿cierto? Bueno, podemos discutirlo un poquito más, pero en el sistema global ese grado o esos 2 grados van a generar grandes catástrofes que ya estamos viendo hoy día y de las cuales no vamos a poder retornar. Ese es el gran problema, la cascada de eventos que se vienen después de lograr esas máximas. Pues ese es el panorama en que estamos viviendo y aún podemos tener acciones que tengan impactos reales. ¿Qué le dirían ustedes a las personas que nos están escuchando sobre, además de este panorama que ya presentaron, no sé, en un tono tal vez más esperanzador de lo que podemos hacer como individuos? A ver, ¿qué se les puede decir después de todo lo que les dijimos? Les pegamos un regaño, pero bueno, nos pegamos un regaño, porque es responsabilidad de todos este cuento del cambio climático. Pero yo creo que el mensaje que nos debe quedar claro es: haga su aporte y convénzase a sí mismo de que su aporte es muy importante para intentar salir de esta crisis climática. Exija el aporte de parte del gobierno, exijamos el aporte grande de parte del gobierno en forma de políticas coherentes, en forma de firmar acuerdos que comprometan a diferentes gobiernos, diferentes generaciones del gobierno, a disminuir esas emisiones que como país tenemos dentro del contexto climático global. Abran la mente y estén estudiando constantemente pues cuáles son esas consecuencias de las pequeñas acciones, tanto en la línea de aportemos por el cambio climático, pero cuáles son esas consecuencias de que, listo, yo tiro un papelito, pero tantos como yo tiran un montón de papelitos y contaminan. ¿Cuáles son esas presiones que se generan sobre el recurso hídrico, sobre las temperaturas, etcétera, de esas pequeñas acciones? Entonces, yo dejaría como mensaje: convenzámonos de que nuestros pequeños aportes son muy importantes, muy, muy importantes, porque entre todos sumamos, y no dejemos de investigar, porque como dije al principio de la entrevista, el clima no va a dejar de sorprendernos. Es un sistema tremendamente complejo que nuestros modelos están muy lejos, muy, muy lejos de replicar fielmente. Así que aún tenemos un montón de cosas por aprender y pues veamos esto como una gran oportunidad de aprender dónde es que estamos viviendo. Bueno, yo creo que Juan Diego dijo las palabras claves. Sí, en primer lugar, sigamos insistiendo en nuestras acciones individuales. Cuando nos sintamos frustrados porque nuestras acciones individuales son tan pequeñitas que no van a cambiar nada, no, quitémonos esa idea de la cabeza y movamos a través del ejemplo las acciones colectivas. Sigamos haciendo esas acciones, seamos innovadores en la forma como usamos los recursos, en la forma como seleccionamos nuestra dieta, en la forma como seleccionamos la forma de vestirnos. Innovemos, seamos creativos. Para mí, para nosotros, para los hijos, para los nietos, pues para toda la humanidad, por un lado, ¿no? Por otro lado, también lo que dijo Juan Diego, exijamos, lo estamos haciendo, ¿cierto? Lo estamos haciendo. Han surgido manifestaciones donde se demanda la justicia ambiental y la justicia ambiental tiene que ver con que sus acciones están afectando mi clima. Entonces,
exijamos que haya justicia ambiental, pero yo voy a sumar ahí un poquito más diciéndoles que necesitamos educarnos. Todos necesitamos seguir aprendiendo y seguirnos educando. Necesitamos a un montón de gente joven que está por ahí, por fuera de la academia, buscando dónde puede hacer su aporte. Necesitamos apoyo, necesitamos ideas, necesitamos desarrollo tecnológico, necesitamos desarrollo académico, desarrollo científico que nos ayude a mitigar y adaptarnos al cambio climático. Lo necesitamos a todos jugando en el mismo equipo y apuntando todos a que nuestras acciones individuales y nuestras acciones en formación académica, en educación, en enseñanza, en todos los roles que nosotros estamos desempeñando, estén dirigidos a impactar en esa justicia ambiental. Ninguna acción que ejecutemos diariamente está excluida de lo que significa la interacción global a través de la atmósfera. Todo lo que hacemos hoy está influyendo en esas condiciones atmosféricas y en esas condiciones climáticas que me tocan hoy a mí, pero que le tocan también a las comunidades y poblaciones más vulnerables aquí en nuestro país, aquí en nuestra ciudad, pero también a través del mundo. Y eso se llama injusticia ambiental, que mis decisiones de lo que compro, de lo que como, de cómo hago uso de agua y de energía, para mi bienestar particular, estén afectando profundamente hasta impedir la posibilidad de la vida de otras comunidades muy vulnerables. Hagámoslo todos los días, hagámoslo por nosotros, pero por ellos, pero por todos. Y yo espero que la pandemia nos haya dejado algunas lecciones en términos de cómo las acciones individuales realmente tienen la capacidad de generar movimientos colectivos en busca del bienestar común. Bueno, pues Lilia Roda, directora del doctorado en Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana, y Juan Diego Giraldo, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad y líder del Grupo de Investigación de Ciencia e Ingeniería del Agua y el Ambiente, muchas gracias por haber estado en este espacio. Muchas gracias a ti, Daniel, por darnos la oportunidad de hacer eco de nuestro mensaje, que también intentamos transmitir en nuestras clases, pero claro, la radio es un medio tremendo y esperamos que en verdad, pues, con una sola persona que se vea tocada por nuestras palabras, ya habremos ganado uno para la causa. Así que muchas gracias por abrir los micrófonos. Igual, muchas gracias, Daniel, por ayudarnos a extender este mensaje y, por supuesto, no solamente como investigadores, sino también como profesores docentes, en este caso de la Universidad Javeriana, pues quedamos a toda la disposición de quienes quieran aprender del tema, porque a veces de las discusiones surgen más dudas que certezas, pues para eso estamos en la academia, para eso estamos en la universidad, dispuestos a contestar las preguntas que surjan de las comunidades que necesiten ese apoyo. Entonces, a tu disposición y a la disposición pues, del público que te escucha para seguir en estos procesos de formación. Muchas gracias. Encuéntranos en todas las redes sociales como @unijaveriana.